quiero volver un paso atrás respecto a ese diálogo con este sujeto. Entonces, maestro, lo que hizo no era, pero el maestro obviamente está proveyendo un saber, y Sí. supongo que además provee el saber en términos de autonomía, ¿sí? No simplemente yo soy el que hace el mandado, sino para hacerlo bien considero que hay que hacerlo así. Ese diálogo, si quiere contarlo en términos de infidencia, pero ese diálogo, ¿cómo se redirigió? Porque entiendo que ahí hay dos cosmovisiones que entran en contacto, ¿no? La del profesional que sofistica una técnica y la protege, de hecho, al realizarla, y esta de otro profesional que quiere aprovechar esa técnica con otro objetivo. Ahí cómo se dio esa interacción de casi cultura, sí, a nivel antropológico, de dos culturas diferentes. Pues muy interesante que te haya interesado ese asunto porque sí tuvo un desenlace importante dentro de la obra. Entonces, yo había contratado a un maestro por la totalidad de la obra que me había ligado con este otro maestro que era el sabedor de la técnica o el ejecutor. El otro también sabía, pero él no iba a estar ahí ni serruchando ni pisando. Uh -huh, uh Entonces, cuando -huh. yo llegué y le dije esto, el maestro, el responsable de haberlo hecho, se enojó. Y dice, pero no, es que yo no trabajo así. Yo le dije, no, pero es que no importa cómo usted trabaja, yo además a usted le voy a pagar por el día trabajado. Entonces, si yo lo pago a usted porque me haga un muro, le pago igualmente porque me lo deshaga. O sea, yo no le estoy robando o, digámoslo, aprovechándome de su tiempo o de su dinero, porque yo no le he contratado a usted por una obra terminada, que si no me la termina a tal fecha, igual me tiene que responder. No, yo le voy a pagar por el día que usted se demore. Pues por lo menos a este hombre, si al otro Claro, me da. claro, claro. Entonces él comenzó a decir, no, eso a mí así eso no me sirve. Pues yo le explicaba, pero es que, mire, yo le pido que haga un muro no en este sentido, sino en este otro. Y que si cualquier cosa que usted se gaste, pues se le va a pagar su día. Claro. Y él no aceptó. Dijo, no, yo así no trabajo, yo así no trabajo. Y por más de que estuvimos un poco más de media hora hablando, yo aceptando además mi culpa, yo le dije, mire, yo he debido estar acá en el momento que empezaron, yo he debido explicarle a Claro. usted mejor cuáles eran las distancias, yo no he debido dejar unos planos acá y esperar que usted los entendiera. Es primero una culpa mía, en segunda medida una culpa del otro maestro y en tercera medida un tema de comunicación, pero resolvamos. Aquí además yo creo mucho que usted hace bien su trabajo porque se veía que lo hacía bien. El maestro dijo que no y se fue. Ok. Entonces, El clásico me dejó el trabajo tirado. Ok, ok. entonces el maestro dijo, no, así yo no trabajo, yo no sé qué, y se puso a pelear con el otro y se insultaban y yo, bajémosle al tema, yo quiero que tengamos una buena comunicación, quiero que todos estemos contentos, que se haga lo que yo he propuesto, que yo salga contento, que ustedes salgan contentos, que no haya. No se pudo y él dijo, me voy. Y en 2 o 3 días el responsable me dijo, ya tengo otro maestro, que fue también igual de bueno y mucho más, con el que congeniamos mucho más fácilmente. Un hombre mucho más callado, un hombre mucho más, digamos, discreto y la comunicación con él fue muy fácil, con él terminamos la obra. Entonces, pequeñas incidencias del día a día, también como saber que uno, ya los obreros, que estuvieron varios, uno les pagaba y los lunes no llegaban porque estaban enguayabados. Entonces, Sí, como el factor sociológico que rodea estas propuestas, ¿no? exacto. Que como Otro que no en un momento determinado se excedió en el trabajo cargando unas y se se dislocó un lesionó. hombro. Y entonces también incidencias del caso que son muy esclarecedoras del panorama en el que nos encontramos. Yo le digo, bueno, venga, lo llevamos al centro de salud de acá del pueblo. Me dice, no, yo no puedo ir. ¿Pero por qué no puedo ir? No, pues que yo soy venezolano. Cosa que Ah, mierda, de la pronto intuíamos. Y todavía no tengo mi tarjeta de migrante. sí, Sí, de como de, permiso. sí. Entonces, si voy allá, me van a mandar a la policía primero y yo no tengo un documento y entonces yo no puedo ir allá. Pero, oiga, pues yo no lo puedo dar a usted con el hombro zafado. Entonces, el otro campesino que está allí, no, pero es que en el pueblo de al lado que es Cisga existe un gran sobandero, un indígena que es sobandero. Entonces, nos montamos en el carro con este joven y nos fuimos a donde el indígena, esperamos ahí un rato. De hecho, tan bueno el sobandero que acabó haciéndole también unos masajes a un amigo mío que me había acompañado ese día porque él iba a filmar a grabar los sonidos de la obra. Ok. Mi amigo me dijo, oiga, yo tengo un problema en la rodilla, le voy a decir a este hombre de una vez.
todos como problemas que parecieran completamente ajenos al proceso, pero que se integran casi de manera orgánica, ¿no? Es decir, Sí, pues sí, no, obviamente no hay que sobreinterpretar en términos de arte y conflicto, pero de cierta manera la respuesta sincera de este operario, quien evidencia su estatus migratorio para decir como, momento, la intervención necesaria no debe darse porque también está detrás de una propuesta como estas y que creo, digamos, otra vez volviendo como a esa pregunta que yo le hacía sobre las posibilidades de experimentar y como de encontrar nuevas o desarrollar nuevas hipótesis en el trabajo, como que vienen a aparecer también y se dieron de este modo. De hecho, ahí Jaime quería preguntarle, ya respecto al video que vi en la Santa Fe, el video que vi es por supuesto, una ficcionalización en términos de montaje, no en tanto en términos de captura de imagen, sino como de la línea de tiempo que posee este video, cómo fue hecho. entonces ahí viene también otro factor. Entonces yo había propuesto en un principio, cuando tuve la primera idea del proyecto, sí, contratar un dron o alguien que manejara un dron y que estuviera filmando quieto desde arriba en diferentes momentos durante los 2 o 3 meses que duró la obra, y que yo después con esas imágenes iba a hacer un montaje que tampoco sabía cómo iba a ser. Entonces, no alcancé a hacer la averiguación muy exactamente, pero muy rápidamente me di cuenta de que si yo iba a contratar a una persona para que filmara esto a 2 horas de Bogotá, se me iba a ir más de toda la plata del presupuesto, porque ellos cobran por hora de trabajo, por día, y yo necesitaba que estuvieran allá todos los días. Claro. Entonces la respuesta que surgió ya después de haberme ganado el premio es: yo tengo que comprar un dron y yo tengo que aprender a manejarlo. Entonces, así como, sí, una nueva herramienta de trabajo, un nuevo pincel, por llamarlo de alguna forma. Entonces me compré un dron que estaba dentro del presupuesto que podía usar. De hecho, muy buena máquina, y aprendí a utilizarlo. Entonces me fui al páramo y allá manejarlo, correr unos metros para allá, otros metros para acá, hasta que le fui cogiendo cierta confianza. Y una vez llegué al lugar, me di cuenta de qué planos podía explorar mejor. Dejar la cámara quieta, como había pensado en un principio, parecía un poco aburridor. Pero ese plano está en la exposición. Sí, pero... Es el que está en el centro de la sala, ¿no? Sí, ya, pero no está quieto. Está permanentemente en un barrido perpendicular al piso. Está yendo y viniendo. Yendo de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Y al final, no sé si lo viste completamente, se eleva totalmente. No lo vi. Se si eleva. tienes la oportunidad de ir a la exposición, espérate. El video en total ¿Cuánto dura? 20, dura 25 minutos. Ok. Alguna gente me dijo: Jaime, es muy largo, la gente no lo va a ver todo. Yo sé que la gente no lo va a ver todo. Entiendo que quien llega y tiene una mediana curiosidad, en 10 o 15 minutos puede darse cuenta qué significa. Pero si alguien lo ve en su totalidad o alguien llega al final, cuando termina de hacer los barridos y la obra está terminada, se eleva incluso en un giro, dando una especie de espiral, y abre el plano total para que se entienda la ubicación alrededor de los árboles. No se alcanzan a ver las rocas de Suezca, pero sí es un plano mucho más amplio, en que la obra, que mide en total por ahí unos 15 metros de largo, se ve como, pues, muy pequeña dentro del plano, el plano final. Entonces esas tomas surgieron allá. De hecho, filmé, también me di cuenta muy rápidamente viendo las tomas que iba haciendo, que la filmación tenía éxito mientras hubiera luz del sol directa. No sé si te diste cuenta también, siempre había unas sombras muy marcadas. Sí, las sombras estaban súper marcadas hacia un punto, sí. Se ven negras y se ven oscuras. Entonces yo me daba cuenta que si yo filmaba desde arriba y no había sombras, todo se aplanaba. Claro. La manera de resaltar esos volúmenes era atrás de la sombra. Entonces yo solamente filmaba cuando había sombras. Yo estaba allá mucho tiempo y los maestros me decían: ahí viene el sol, se están despejando las nubes, y yo llegaba a filmar. Y los planos surgieron allá en el trabajo. Filmé 5 horas de grabación. Pues
las principales desde arriba y otras que también viste las laterales, que era también perpendicular al plano de trabajo, ortogonales al plano de trabajo, en un sentido y en el otro, y lo que hace la filmación es ir hacia unos fundidos al blanco que vuelve y se devuelve y va hacia acá, y poco a poco en ese proceso la obra va creciendo, digo, se va desarrollando. O sea que aquí ya pasaríamos, en términos conceptuales, con el uso del video, pasamos de la intervención del sitio específico al documental y casi que a una escenificación en términos de manejo de tiempo, donde si uno no ha visto completo un video de 25 minutos, se pierde de una narrativa que está incita ahí. Y de hecho me llama la atención el hecho de que usted, cuando está elevando este dron, lo someta a un giro que creo que conceptualmente ese giro podría ser susceptible de interpretación también, ¿no? Para mí es un homenaje muy sutil, perdón, Uh -huh, a una obra de arte que evidentemente está como inspiración uh -huh. en este proceso, y para mí es tal vez la obra de arte más importante del land art pues hasta el día de hoy, y es la obra de Robert Smithson, el Spiral Jetty. Uh -huh. Yo tuve oportunidad, nunca he ido a Salt Lake, donde está la obra, eso es en el norte de los Estados Unidos, como en el centro, en Salt Lake, cerca de Salt Lake City, pero he visto muchos documentos y particularmente vi en la época de estudiante un video que hizo el propio Robert Smithson, Uh -huh. en el que él al final contrata un helicóptero, en esa época no habían drones, estamos hablando de los años 70, y él hace el recorrido a pie, casi que como corriendo, mientras el helicóptero lo sigue ahí con un elemento interesantísimo, que es que el helicóptero genera un movimiento en el agua, un oleaje. Ah, claro, las ondas, sí, sí, sí. Exacto, el helicóptero, el viento del helicóptero va moviendo el agua del Spiral Jetty y él va corriendo hacia el centro, y cuando llega él al centro, esa sí es una escenografía total, él llega al centro, abre los brazos y el helicóptero se eleva dando giros. Esta filmación la vi una vez en la vida, quisiera volverla a ver en algún momento, puede que esté montada en YouTube, no sé. Y para mí, pues el momento que comencé a hacer esa elevación y ya con cierta destreza en el manejo del dron me di cuenta que lo podía ir girando, entonces la última toma corresponde a eso. Y tal Y vez es la más impactante como toma, pero bueno. ahí quería preguntarle, usted me decía que no se veían las rocas que son como muy importantes en este proyecto. ¿Al dar los giros sí aparecen o tampoco? Es decir, ¿la amplitud del plano admite que aparezcan las rocas de Suezca o definitivamente no salen? No, no llega hasta ese punto. Muestra la totalidad tal vez del lote, que es más o menos una fanegada, pero no permite ver las rocas de Suezca. Las rocas de Suezca se ven en la exposición, en la foto que hay al inicio de la exposición, Uh -huh, uh -huh. que fue una foto que tomé también con el dron, a pesar de que no estaba muy elevado, pero que para mí era como una invitación a la exposición, y por eso la puse en la parte de afuera. Está el mapa que hace la indicación, llamémoslo no muy técnica. Fue un mapa que conseguí en el Agustín Codazzi, que le hice un trabajo pequeño, me gustó como mapa, están una cantidad de nombres de las veredas, de los lagos, de las cosas que hay ahí. Se pone Suezca en la mitad para que lo tengan en referencia con respecto a Tocancipá, al Cisga, a Zipaquirá, en algunos lugares. Y está la foto esta que te digo que sí muestra la obra como tal, enmarcada, por así decirlo, al fondo, con las rocas de Suezca, y que es una invitación. Queda sugerido, evidentemente, está también en el texto que he escrito ahí, pero en la exposición no aparecen dentro de la sala no aparecen las rocas. Ok, ok. Entonces, digamos que ya la parte sociológica ya la cubrimos. Quisiera ir a la parte ecológica que está implícita en el proyecto, pero que usted la destaca. Entonces, digamos que usted destacaba eso, como que el uso de otras energías se matizó, digamos que hay energía humana sobre todo, y dado caso la energía pues del dron y no sé, lo que hubiera invertido en combustible para ir y venir de este espacio. ¿Manejó la variable de lo ecológico dentro del proyecto o esta fue apareciendo a medida que lo fue realizando? Me refiero, por ejemplo, a cuando usted hablaba sobre la sofisticación de los tapiales. Estos tapiales fueron contemplados, en términos ecológicos o de impacto ecológico, fue contemplada
reutilización de estos tapiales en otro espacio, o resulta que este especialista que hacía las paredes ya traía otros tapiales porque ya tenía en cuenta la idea del ahorro en la elaboración de esta estructura. ¿Cómo operaba eso ahí? Es cierto que de golpe el factor ecológico surgió. Creo que además también en el tiempo que se realizó esta obra ha adquirido un valor adicional en la medida en que pues, esta obra se realizó casi que en el foco de la pandemia que hemos vivido, y este foco de la pandemia ha estado muy permeado por tecnologías. Tú y yo nos estamos entrevistando hoy por el Zoom. La gente dejó de ir a las universidades, dejó de ir a los sitios de trabajo, y todo el mundo se concentró en los computadores y en todo lo que nos ofrece el 5G y el Internet y lo demás. Entonces, volviendo al punto, cuando llegué al sitio, seguramente si al lado hubiera habido una disponibilidad de electricidad con un transformador, pues yo hubiera podido llevar un taladro, por lo menos, o una sierra. Pero no habiéndola y dándome cuenta de que esta forma de llegar a lo más esencial y básico estaba al alcance, era barata, y no solamente eso, era más práctica. Y lo que te digo del elemento adicional era que para mí se volvió también como una especie de acto reaccionario a lo que estaba pasando en el mundo, del afán de todo el mundo por irse por la tecnología. Y curiosamente, el proyecto que hay al lado mío expuesto por parte de Juan Obando es un proyecto basado totalmente en la tecnología. Usted ve ahí dos pilares en términos exacto. De época. Vea, pues no lo había pensado. Y cuando estábamos los dos haciendo el montaje durante 2 semanas previos a la inauguración, yo me cambiaba de sala y los veía a ellos con todos estos técnicos haciendo enchufes, conectando celulares. Y ellos decían, yo estoy allá en la prehistoria y ustedes están acá en el siglo XXI. No, y ahora que usted lo dice, el esfuerzo en el montaje de la exposición de Juan Obando fue un esfuerzo que usted invirtió en el sitio específico, que digamos que ya en la sala era más como la documentación de todo ese proceso, ¿no? Con un elemento o 2 elementos adicionales que sí tienen valor y que no hemos mencionado hasta ahora. Yo quería que hubiera un vínculo. La palabra que se usa más hoy en día es link, también por temas tecnológicos. Todos hablamos del link. ¿Cuál es el link entre este lugar y el de allá? En un principio, cuando presenté la propuesta del premio, yo había propuesto hacer una maqueta. Una maqueta grande, incluso en un momento pensé en hacer una maqueta a escala 1:1, pero dije después, no tiene sentido, la obra está allá en Suezca, yo no voy a trasladarla acá y hacer un simulacro, un pastiche, una escenografía, porque ¿qué valor va a tener eso? A menos de que la haga muy bien o que la hiciera otra vez en barro, pero no la iba a hacer en barro, eso hubiera costado mucho y no tenía sentido. La obra estaba allá en el sitio que correspondía, y es todo lo que hemos hablado ahora, con ese valor sociológico, ecológico y lo que quieras. Entonces, en un momento alguien me dijo, usted lo único que puede, pues digamos que lo que podría hacer, y es una opción, haga una película y la presenta en un teatro. Eso puede ser una opción. Invitar a una gente el día de la inauguración a ver una película de 25 minutos o de 30 minutos, como una especie de documento bien hecho por un cineasta. Pero dije, no, yo quiero meterle algo más vivencial. Entonces, la superficie sobre la cual está proyectada el video que viene de arriba es tapia pisada. Y la hicimos allá durante 5 días en mis manos y con el aprendizaje que había tenido allá en Suezca y con un asistente más, haciendo un encofrado y llevando allá bultos de tierra y mezclándolos también con boñiga, con heno y con lo que fuera. Y ahí durante 5 días construimos una tapia pisada que en lugar de levantarse va en el piso, que mide 3 por 2 metros, que es la 3 y pico por 2 y pico, que es la zona de proyección, y que al final, cuando el video se apaga o se acaba, el videobeam tiene la luz amarilla, pues la pusimos, no que quedara la luz blanca porque era muy fuerte, ilumina y la gente se da cuenta que esto es barro. De hecho, me he dado cuenta que mucha de la gente que llega a la exposición se acerca como a tocar y a mirar, y se dan cuenta que eso es barro. Al igual que la pared donde está proyectado el video del otro.
Esa pared no está cubierta con una capa gruesa de barro, pero está pintada con un barro y con rodillos, en alguna medida emulando las franjas que deja la tapia pisada. Entonces, también esa pared se ilumina en algunos momentos mostrando una evidencia del barro. Me hubiera gustado que se sintiera más el olor que se sintió mientras trabajábamos. De hecho, el asistente que estábamos ahí trabajando con boñiga, con barro, con todo eso, me decía, oiga, estos olores me acuerdan de mi infancia por cualquier cosa. Pero ese olor no se mantiene mucho tiempo ya después de la obra de estar seca. Entonces, en la sala hay dos elementos de barro sutiles, porque alguien puede entrar y decir, yo no vi el barro por ningún lado, pero ahí están. Estaba en el título. Pero momento, volviendo, gracias por ese llamado de atención, volviendo a la sala, hay dos piezas visuales que están en paredes opuestas. Por favor, hablemos de ellas. Sí, siempre pensé en una documentación fotográfica. Entonces, también tomadas con el dron, se hicieron una serie de fotografías, de las cuales se seleccionaron 9, buscando una cercanía con el punto, pues mantener ese punto. De hecho, hoy en día pienso que con el aprendizaje que tuve posteriormente, hubiera podido ser más exacto. Hoy en día sería capaz de tomar una foto con bastante tiempo de diferencia del mismo punto, porque sé que uno puede marcar un punto en el piso y marcar exactamente la elevación del dron, y aproximándose al enfoque, pues uno puede hacerlo con más precisión. Pero, momento, ¿a qué se refiere con la exactitud? No entiendo. Porque... ¿Desde el punto de vista? No No, si tú ves las fotos, hay 9 fotos que demuestran el estado original de la casa y como la evolución. 9 estados del proceso hasta llegar al estado final, ya. Pero no están tomadas exactamente del mismo punto. Ya. Hay unas pequeñas variaciones, está aquí, está un poco más acá, está un poco más acá. Se entiende que es más o menos el mismo ángulo, más o menos la misma altura, pero no exactamente. Lo que te digo es que hoy en día sí podría hacerlo a la misma altura y del mismo punto. No sé si eso le hubiera aportado más al proyecto. También estaba el factor de que todas las fotos se tomaron en diferentes momentos, entonces las sombras cambian. Y en la pared, no exactamente opuesta, una pared diagonal, sí. Están una serie de dibujos que hice muy arquitectónicos, a veces parecen ser muy fríos, muy precisos, lo son, pero tienen algún componente adicional cuando uno se acerca, de accidentalidad muy sutil, porque incluso también están hechos con técnicas que se mezclan, hay tintas, hay unos pasteles, oleopasteles que llaman, y las capas gruesas de color son en barro. Que es como un recordatorio de esa obra que hemos conocido de usted, pues más que tradicionalmente relacionamos más con usted. Sí. Y que son, y que parten de lo que en mi trabajo hago en un principio, que es trabajar en el computador, en programas como el AutoCAD, como el SketchUp y el Photoshop, para yo mismo hacerme una idea visual de lo que voy a hacer y que en algún momento se vuelven obras muy abstractas. Para alguien que no tenga la capacidad de leer, a veces puede decir, eso es una abstracción, pero cuando uno, pues, sobre todo los arquitectos que tienen esta preparación, son vistas axonométricas y entienden la volumetría. Hay otro componente también que es una lista de palabras puestas en columna, Jaime. Sí. ¿Cómo la seleccionó? ¿El orden obedece a algún tipo de jerarquía conceptual? No. El orden es el orden en que fueron surgiendo cuando me senté un día viendo los videos a anotar exactamente las acciones que se llevaban a cabo durante el trabajo. De golpe pienso que hubiera podido ser más exhaustiva, pero tampoco me interesaba que fuera pues más allá de una pared y mencionar hechos como que se fueron repitiendo todo el tiempo durante la obra. Atornillar, desatornillar, armar, desarmar, humedecer, pisar, todas las acciones las fui como anotando. También puede ser un sutil homenaje a otro artista del land art que es contrario, de otra vertiente mucho más sutil del land art, que es Richard Long. Ahí quería, entonces, volviendo otra vez al emplazamiento de barro,
¿Cuánto tiempo gastó haciéndola? Digamos que descontemos la anécdota con el primer especialista, pasemos ya como cuando empieza a engranarse todo el proceso. ¿Cuánto tiempo gastó haciendo la intervención en el sitio específico? Yo creo que fueron, pues, yo alquilé el espacio por 4 meses, de enero, febrero, marzo y abril. En enero hice una primera documentación visual, fotográfica, y hicimos una primera planeación, no entramos directamente a la obra. Yo creo que a finales de enero ya estábamos ahí con los maestros y la madera y cortando. Este tipo de obras, como creo que como cualquier otra, siempre tienen es como cuando comienza un tren de esos viejos a moverse, hay que calentarse y eso comienza y uno dice esto no va a arrancar nunca hasta que coge su velocidad de trabajo. Y ahí permanecimos en la obra por ahí 2 meses. Entonces, fueron un poco más de 2 meses en total con la documentación. Entonces ya pasando como al, no sé si la palabra sería como el final del proyecto en el sitio específico, después de que sí, después de que está terminado respecto a esas premisas iniciales que usted se planteó, ya obtiene la documentación, ya el equipo de trabajo se desintegra. ¿Qué futuro tiene esta intervención allí? ¿O simplemente su merced la va a dejar para que tenga un destino similar a la intervención de la que hablábamos anteriormente? ¿O piensa volver a ella? Es decir, hay como sí, como que, ¿qué continuidad? Sí, porque la palabra no es final. ¿Qué continuidad puede tener este material intervenido por usted en ese espacio? No, uno de los conceptos fundamentales del trabajo es la transformación. Reflexionar acerca de la transformación, reflexionar acerca de lo efímero que son las cosas. Si bien consideramos que una casa que tuvo 100 años de duración, que más o menos lo que lo que duró esta ruina hasta que yo la intervine, 100 años no son nada. Son mucho para nosotros dentro de la visión, llamémoslo, estrecha del ser humano, que aspira a eternidades que a veces son de 3.000 años, porque podemos decir que los egipcios, pues el imperio egipcio por lo menos todavía tiene huellas después de 5.000 años, 3.000 años antes de Cristo y 2.000 años después de Cristo. Pero eso en la escala del universo es nada. Entonces, para mí está esa reflexión implícita ahí. Entonces, esta obra parte del barro hace 100 y pico de años que dio el material para construir la casa. Esa casa se habitó, se abandonó, cayó en ruinas, hubo vandalismo, le robaron cosas, llegó a un estado en que si la hubiéramos dejado ahí, los dueños, quiero decir, algún día hubiera acabado fundiéndose en la tierra, porque no tenía una protección. Eso mismo pretendo yo con lo que he hecho ahora. O sea, yo llegué y la redibujé, por así decirlo, la transformé como, ahí sí cabe la expresión, como cuando uno coge la arcilla y crea algo, pero dejada ahí y puesta ahí como pretendo que sea, ella algún día va a fundirse en la propia tierra de donde vino. Que ahí sería, ahí usted abre una perspectiva no humanista en el sentido de que no va a haber humano capaz de testificar la destrucción de esas paredes, pues porque no hay humano que dure más de ¿cuánto dura el humano más viejo? 103, 4, 110 años. Entonces, hay un propósito no de plantear un gesto orgulloso de artificialidad en el paisaje para que quede, comillas, para siempre, sino que se aspira un poco a que este se integre de nuevo con el terreno del cual procede. Es un reconocimiento de que por Okay. muy fuerte que sea un gesto, siempre va a ser efímero. Uno ahí tiene una escala muy concreta de lo insignificantes que somos y para mí eso conlleva una reflexión muy grande que tiene que ver con temas filosóficos, místicos y podría decir que por encima de todo como críticos de cierta concepción religiosa que tenemos los seres humanos. ¿Cómo puede ser que si aceptamos ese hecho tengamos unas visiones tan egocéntricas, como dijéramos, tan vanidosas también, como decir que el universo fue creado para nosotros? Pues como lo dice, por lo menos la religión que yo más conozco, que es la religión católica. Dios creó en el primer día los cielos, en el segundo día las mares, en el tercer día los animales, bueno, lo que sea, y en el último día el hombre, para que el hombre disfrutara de esto.
yo me hago esa pregunta y digo, no, eso no me cuadra realmente. Si yo hago un análisis, yo tengo que ser mucho más humilde. Y entonces aquí hay una crítica a esa percepción tan egocéntrica o homocéntrica, así de la religión particularmente, pero no solamente la religión, porque esto puede tener también connotaciones filosóficas y políticas. De decirse, esto fue creado para mí. Y elevar la humanidad a unos estados de importancia en las que yo creo que incluso esa noción genera un gran perjuicio, porque crea como una especie como de gran responsabilidad, como de gran culpa, como de gran no sé cuánta, y la manera que yo más critico es cuando me enfrento al pensamiento religioso, particularmente, como te digo, el que conozco, el de la religión católica, pero que veo también reproducido en el islamismo, en el judaísmo y en la mayoría de las religiones monoteístas, que dicen que el hombre es el centro, pues, pero me hago preguntas y me digo, oiga, yo podría dar un paso más sólido, más fuerte en esa dirección, porque debo reconocer que, así sea usando un óleo, hay una cantidad de elementos contaminantes que apenas alcanzo a percibir, pues, ¿no? Ahora, igualmente, no me puedo abstraer totalmente de eso, porque tampoco me puedo ir a vivir en las cavernas. Para hacer esto, tuve que comprar un dron, te dije, y he hecho unas presentaciones con videos. Entonces, no soy extremista en ese punto, porque además creo que el extremismo lleva a una contradicción muy grande. Lleva una contradicción muy grande en el sentido de que siempre vamos a estar necesitando mecanismos de comunicación, herramientas que nos ofrece el mundo contemporáneo, pero sí soy, pues, digamos, sí pretendo que haya una reflexión al respecto. Y creo que uno puede proporcionar un poco todos esos factores. Y es que la obra, desde un principio, y así lo presenté cuando hice la propuesta conceptual al Premio Luis Caballero, tenía un epígrafe de la lectura del mito de Sísifo de Albert Camus, que para mí está ligado un poco a las cuestiones de las cuales hablamos al final, un poco ¿qué dijéramos? La existencia del ser humano, reflexión acerca de la existencia del ser humano, y sobre todo en el momento en que uno puede tener el valor de desligarlo de cierta concepción religiosa. Albert Camus es para mí de golpe el mejor exponente del movimiento existencialista en el siglo XX, tal vez para mí también el pensador más profundo y más concreto, porque sus obras son de una concreción impresionante, en la medida en que parece que cada palabra como si fuera cincelada, y yo leo un texto de él y no me canso de releerlo y de encontrarle significados en cada momento. Entonces, haber leído el mito de Sísifo a los 20 o 25 años que lo leí por primera vez, siempre me ha marcado. Y cuando hice una obra como esta, cuando la propuse y ahora que la he hecho, no dejo de encontrar digamos, la sustentación en muchas de las ideas que él expone ahí. Porque alguien me preguntaba, bueno, ¿y para qué hacer esto? ¿Para qué construir algo que después se va a destruir? ¿Para qué construir algo que usted no quiere que sea permanente? ¿Para qué construir algo que usted no quiere cuidar, por así decirlo? En el sentido de póngale techo y evite que se funda. Y la mejor explicación de ello la encontré en el mito de Sísifo de Albert Camus, que lo cito y que para mí tiene enorme importancia. El mito de Sísifo narra el mito de los griegos en el que Sísifo es condenado por los dioses a subir todos los días una piedra a lo alto de la montaña para simplemente verla rodar al día siguiente y volver a empezar su tarea indefinidamente, sin un final, sin un propósito. Camus desarrolla esta idea de una forma magistral en relación con el arte y en relación con el hombre contemporáneo que está desprovisto, por así decirlo, de la idea religiosa y del concepto de Dios, del Dios que te va a premiar con un paraíso o que te va a castigar con un infierno. Y del hombre que sigue trabajando, que sigue haciendo lo suyo y que, de acuerdo a Camus, no necesita inventarse un más allá. Para
para Sísifo como para Camus, lo importante está en la acción que está desarrollando en ese momento, en el esfuerzo que le toca subir esa roca, que le toma subir esa roca. En su relación con la roca, hay un momento en que Camus dice, ese hombre después de tanto empujar la roca, él es ya mismo roca. Uh-huh. Y en ese esfuerzo está el valor que él le saca a su vida, está la dignificación de sí mismo uh-huh. y la rebelión contra los dioses. Porque el Sísifo se revela a los dioses cumpliendo su castigo, no uh-huh. evitándolo. Entonces, su sacrificio, que desde el punto de vista de alguien puede decir, no, pues es que está martirizado. No, él está dándole sentido a su vida. Uh-huh. En algo que independientemente de que tenga un futuro, independientemente de que permanezca, tiene valor por la tarea misma. Entonces, esto que hicimos allá es un reflejo de ese mito de Sísifo. Construir, pisar, uh-huh. armar, crear algo que uno sabe que no va a durar eternamente, que no está hecho de entrada para durar, pero que le da valor al propio trabajo, uh-huh. que hace que esa acción diaria de levantarse, de coger el bus, de ir a una obra o a una oficina, o uno la pueda elevar a la máxima dimensión de lo que es la existencia humana, al mismo tiempo que la puede desligar de esas ambiciones que he tildado como religiosas, que esto lo hago porque me va a ganar un cielo, que esto lo hago porque me va a ganar un paraíso. No, esto lo hago porque es esto lo que le da sentido a mi vida hoy y ahora mismo. Y eso lo lleva a Camus de una forma magistral a la labor del artista cuando es consciente de sí mismo y termina diciendo, para mí una frase que es reveladora del mito de Sísifo, dice al final, il faut imaginer Sísifo heureux. Hay que imaginar a Sísifo dichoso. Alguna gente lo traduce como feliz, pero la palabra heureux es dichoso, es decir, esa es su dicha, su trabajo.